Ok, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Un café en el que no hay café, pero bueno, Hace mucho calor. hace mucho calor, entonces no hay café. Por eso Bueno, yo traje mi abanico. ándale, su abanico veracruzano también. No, este sí es chino de China. Ah, ok, abanico chino. Bueno, bienvenidos todos a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos hablando de los propósitos divinos para nosotros como hijos de Dios. Y vamos a continuar hablando de los propósitos de un ungido de Dios. La semana pasada hablábamos de esto. Isaías 61 nos deja muy en claro cuáles son los propósitos que un ungido de Dios tiene, o sea, para qué es la unción reposando sobre un ungido. Y bueno, hoy yo quiero contarles otra historia. La semana pasada hablamos de Eliseo cambiando la maldición por bendición en Jericó. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Ok? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra historia relacionada con Eliseo. Bueno, ¿por qué tomamos estas historias de Eliseo? Bueno, Eliseo es un tipo de la iglesia, les mencionaba la semana pasada. Eliseo es un tipo de la iglesia. ¿Qué sucedió con Eliseo? Bueno, pues que cuando Elías estaba ascendiendo a el cielo, Elías dejó caer el manto de unción. Eliseo había pedido una doble porción de la unción que reposaba sobre Elías, así es que cuando vio caer ese manto, él rápidamente supo que la unción era suya. Lo único que tuvo que hacer es recoger el manto que había quedado en el suelo, lo recogió y entonces dijo, ahora sí, la unción es mía. Y teniendo la unción, lo primero que hizo, pues fue cambiar la maldición por bendición allí en la ciudad de Jericó, una ciudad de Jericó que había recibido una maldición de parte de Josué conforme a lo que decía la palabra de Dios. O sea, había Josué maldecido a Jericó, pero conforme a la palabra de Dios, pero la unción cambió la maldición por bendición en ese lugar. Bueno, hoy vamos a hablar de otra historia, les digo, de Eliseo, un tipo de la iglesia. Así es que vamos viendo Segundo de Reyes, capítulo 6 y verso 24. ¿Ok? Muy bien, ahí lo tienen en la pantalla, Segundo de Reyes 6, 24. Es una lectura larga, así es que vamos leyendo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, pues, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana nos comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos,
no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y impídanle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué más esperar a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir esto? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos sentamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos allá. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos entonces ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se escuchase un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Entonces se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tierra, y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les voy a decir lo que están haciendo los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido a las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y les siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y se lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió.
a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y un sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Ok, hasta ahí lo dejamos. Ajá, sí. Ok, muy bien. Les digo, es una historia de una lectura larga, pero bueno, como les he comentado, si queremos descubrir los propósitos de la unción, de un ungido de Dios, tenemos que atender a la vida del profeta Eliseo, sucesor de Elías, que recibió esa doble porción de la unción que reposaba sobre Elías, sobre el profeta Elías. Les he dicho que Eliseo es un tipo de la iglesia que tomó el manto de unción, y hoy nosotros hemos tomado el manto de unción que dejó Jesús. Jesús ascendió al cielo y dejó el manto de unción, una unción que se necesita aquí en la tierra, y la iglesia hoy día toma ese manto de unción, y con ese manto nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer con él. Isaías 61 nos dice cuáles son los propósitos, los tiene perfectamente escritos, y bueno, pues vamos a ver qué Dios nos dice en esta extraordinaria historia que hemos leído. Como ustedes se darán cuenta, la ciudad de Samaria estaba enfrentando una crisis enorme, una crisis impresionante. Se trataba de un asedio, se trataba de un sitio ejecutado por el rey de Siria. ¿Qué es esto? ¿Qué es un asedio? ¿Qué es un sitio? Bueno, pues que un ejército venga contra ti y en vez de atacarte, en vez de atacar los muros, intentando destruirlos, en lugar de intentar entrar a la ciudad para tener un enfrentamiento, lo que hacen es colocarse alrededor de la ciudad, cortar los caminos, cortar los suministros que puedan llegar a la ciudad, de tal manera que la ciudad ya no recibe alimentos, ya no recibe agua, ya no recibe nada del exterior, y además los ciudadanos, los que viven dentro de la ciudad, ya no pueden salir a sus campos ni a sembrar ni a cosechar. Lo que tienen adentro es todo lo que pueden consumir. Adentro tienen cierta cantidad de granos, adentro tienen cierta cantidad de animales, adentro tienen agua. Lo que tengan adentro es lo que pueden consumir. Entonces, esta estrategia de asedio es muy exitosa, porque lo único que tiene que hacer el ejército que está afuera es esperar. Entonces llega el momento en que el hambre, la sed, desesperan a la gente que está adentro de la ciudad, y la gente que está dentro de la ciudad empieza a tener conflicto con las autoridades, empiezan a tener conflicto entre ellos, empiezan a haber robos, empiezan a haber asesinatos, empieza a haber todo tipo de cosas dentro de la ciudad por la desesperación que ya se generó a causa del hambre, a causa de la escasez. Los precios evidentemente empiezan a subir de locura, empieza a haber una inflación debido a la escasez, y entonces llega el momento en el que para poder vivir tienen que abrir las puertas, y cuando abran las puertas, pues entonces el ejército que está alrededor tiene la entrada libre para venir, y va a encontrar a un pueblo desfalleciendo, que ya no tiene las fuerzas para poder enfrentar una batalla. Es decir, la ciudad va a estar rendida. No van a perder quizás ningún soldado, no van a perder ninguna vida, y van a tomar una ciudad de una manera pues más o menos
sencilla. Esta es la estrategia de guerra en esos tiempos, el asedio, el sitio. Y bueno, ustedes pueden ver algunas de las cosas que ya estaban ocurriendo allí dentro de la ciudad. Ya había llegado el momento de la desesperación. Ya se habían acabado los recursos y la palabra de Dios nos muestra una escena terrible. Una mujer le dice al rey lo que habían hecho. Dice, yo le dije a ella que cociéramos a su hijo y nos lo comíamos ese día. Al día siguiente le tocaría a ella cocer al hijo y entonces era la comida para el siguiente día. Dice, pero nos comimos al mío y cuando le tocaba a ella poner el suyo, lo escondió. Ella estaba clamando por justicia, pero habían hecho una brutalidad, algo terrible. Eso habla de una desesperación enorme, ¿no? Pero lo que estaba viviendo la ciudad era una maldición. Yo quiero que ustedes noten, quiero que ustedes lean lo que dice Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 56 hasta el 58, si alguien lo puede leer. ¿Yo? Sí, por favor. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá. No, síguele. ¿No era hasta el 17? Ok. Ocultamente los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová... Hasta ahí. Ahora sí, hasta ahí. Okay. A ver. ¿Todos tienen su Biblia abierta ahí en Deuteronomio 28? ¿Sí? Bueno, Deuteronomio 28 es un capítulo crucial. Deuteronomio 28 inicia el capítulo enlistando todas las bendiciones con las que Dios iba a proteger, guardar, abundar al pueblo de Israel si ellos obedecían todos los mandatos de la ley que les había dado. ¿Ya los vieron? Así inicia el capítulo 28. Ahora, pero la segunda parte del capítulo 28 es una lista de todas las maldiciones que vendrían sobre ellos si ellos no obedecían la ley de Moisés. ¿Ok? Lo que acaba de leer Rebe es un pequeño fragmento de todas las maldiciones que vendrían sobre ellos si ellos no guardaban, si ellos no obedecían la ley de Moisés. Escuchen bien lo que decía aquí, escuchen bien. Dice, tú puedes ver a una mujer muy tierna, muy delicada, muy nice, muy bonita, que no hace ningún daño. Tú dices, esa mujer nunca le haría daño a nadie. Bueno, pues tengan cuidado, porque una mujer de ese tipo, en medio de un asedio, va a intentar matar a su marido y va a intentar matar a sus propios hijos y comérselos ocultamente. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio 28. Dice, ¿por qué? Por el asedio, por la carencia de todo,
¿ok? Con el cual tu enemigo te oprimirá. ¿Quién es el que trae la opresión? El enemigo. El enemigo es el que trae la opresión. Mi enemigo, sí. El enemigo es el que oprime, pero fíjense bien que esto es una maldición de la ley, una maldición clara de la ley. Así es que la escasez, la pobreza, la desesperación por la falta de economía, el que no lleguen las bendiciones, esto es una obra que hace el enemigo. Yo quiero que noten muy claramente aquí, ¿quién hace esto? Esto no lo hace Dios. Dios no es el que trae pobreza, trae desesperación o somete un proceso a una persona o algo por el estilo. No, 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 no. Dice aquí claramente que es el enemigo el que oprime, y una manera de oprimir al pueblo de Dios, la manera de ejecutar la condenación contra el pueblo de Dios es por medio del asedio. Hoy día, ¿cómo podemos ver un asedio? Bueno, Dios quiere bendecirte. Dios está enviando bendición. Sin embargo, lo que hace el enemigo es cortar las rutas de suministro, que no llegue la bendición a tu vida, que esa bendición que venía se corte, que no llegue. Está haciendo cosas a tu alrededor, a través de gente, a través de personas que a lo mejor lo que hacen es negarte pagos, a lo mejor lo que hacen es quitarte negocios, a lo mejor lo que hacen es que no tengas tú una promoción, que ya te la habías ganado y entonces te la trata de quitar, trata de hacer que no lleguen las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Eso se llama asedio. Esa vieja estrategia que le funcionó a los enemigos en aquel entonces es una estrategia que hoy día el diablo sigue haciendo, asediar, para que tú seas sometido a angustia, para que tú seas sometido a presión, para que tú salga lo peor que hay en ti en esos momentos, como el caso de estas mujeres, tiernas mujeres, delicadas mujeres, que no rompen una rosa, el pétalo de una rosa, pero que sometidas a este tipo de presiones son capaces de matar al marido, de matar a los hijos, de hacer todo esto por la presión a la que están siendo sometidas. Es terrible, esto es una obra del diablo. Quiero que ustedes lo vean muy, muy, muy claramente. La palabra de Dios nos dice claramente, Efesios 6:12, ¿alguien lo puede leer? ¡Yujú! Efesios 6:12, si no lo leo yo. Yo Yo lo leo. Ok, a ver, bien ahí. Ok, bien. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces cuando te niegan pagos, tú dices, ay, esta persona es nefasta, esta persona le caí mal, esta persona no, mira lo que está haciendo, mira lo que, la bronca no es contra la persona. ¿Quién está realmente haciendo todo esto? Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra Principados y potestades. Potestades.
Ok. Contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces el problema viene por allí y ellos simplemente están influenciando a estas personas que son fáciles de influenciar para que tomen decisiones contrarias. Cuando una promoción tú ya te la habías ganado o no sé, una casa estabas por comprar pero se cayó el asunto, se cayeron negocios, cuando un enemigo te trata de quitar lo que ya es tuyo, una demanda, cosas por el estilo, la lucha no es contra esas personas. Tienes que reconocer que atrás de esas personas está el enemigo, ¿ok? Nuestra lucha es principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, ¿ok? Y bueno, esta estrategia que este enemigo, que el diablo, estas potestades hacen, sigue funcionando en nuestras vidas y le sigue funcionando al diablo para someter a crisis, para meter en crisis a los hijos de Dios, para meter en crisis a las personas, al mundo entero, y que hagan cosas horribles. Cuando la gente está en crisis, cuando la gente está en estos tipos de presiones, son capaces de hacer muchas cosas terribles. Por eso los asesinatos van a la alza. Por eso vemos cosas tan horribles que están sucediendo en nuestro tiempo, porque la gente está sometida a una presión brutal. Por eso en los países, en vez de tener crecimiento, hay decrecimiento económico, inflación alta. Los gobernantes de este mundo de repente parece que están haciendo cosas, de las peores equivocaciones. Esto es porque se trata de poner un momento de crisis y entonces que salga lo peor que hay en las personas, en el ser humano. Ahora bien, yo quisiera que ustedes vieran algo que ocurre. En estos tiempos de crisis, muchas personas acuden a, pues, quien ellos creen que pueda tener una solución para su caso, para el problema que ellos están teniendo. Estas dos mujeres fueron con el rey, el gobernante de la nación. Y esta mujer le dijo, hey, sálvanos, haz algo. Es lo que, para que ustedes entiendan, la mujer le gritó, rey, ¿qué estás haciendo para salvarnos? ¿Qué vas a hacer? Y el rey, bueno, pues lo que le contestó a esta mujer fue, si Dios no nos salva, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. No sé tú, pero cuando yo pueda ver a un gobernante, a un líder, no sé, al director de una empresa, decirme que no puede hacer nada por una situación, todos estamos fritos entonces, ¿no? El asunto ya valió, porque si el dirigente, el gobernante, se da por vencido en una situación, pues ya no hay mucho que hacer. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, yo quiero que ustedes noten que ustedes son reyes, ustedes son sacerdotes, ustedes son líderes de su familia, ustedes están al frente de sus hijos, ustedes están liderando. Y si sus hijos ven a unos padres que ya se dieron por vencidos, a unos padres que andan vestidos de silicio culpando a todos los demás, vestidos de silicio en angustia, sufrimiento, y que todo el mundo diga, ay, mira, el rey está vestido de silicio, está sufriendo, ay, pobrecito el rey, mira, está vestido de silicio. No sé ustedes, pero si yo veo un rey vestido de silicio, la verdad es que sería ya terrible, muy preocupante. Sería frustrante ver a un rey vestido de silicio. El rey pues está allí porque debe de tener soluciones, porque tiene que hacer algo para resolverlas, es una estrategia para hacer algo diferente.
Pero el rey no, ya está vestido de cilicio, el pobrecito, quiere la compasión de todos los demás, quiere ser parte del pueblo. Y esto no es así. Así es que tú eres un rey, tú eres un sacerdote. Tú como rey y sacerdote, tú tienes que dar un ejemplo, tú tienes que tener una idea, tú tienes que tener una estrategia, tú tienes que tener un plan. Dios está contigo. Tú no puedes andar vestido de cilicio haciéndote el sufrido delante de tus hijos y que todos tus hijos, no, pues es que la situación está muy difícil. No, pues es que la cosa está que arde. No, pues es que, o sea, no. Tus hijos tienen que ver a una persona que tiene la unción del Señor, la unción del Espíritu, y no una persona vestida de cilicio. ¿Me están siguiendo? Yujú, ¿sí me están siguiendo? Qué horrible, imagínense qué decepción ir delante de tu rey y que te lo encuentres en estas condiciones. Ahora, yo quisiera que ustedes vieran que las situaciones que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, pero en México en particular, son de este tipo, son parecidas. Estamos viendo escasez, estamos viendo problemas, violencia, brutal violencia en nuestro país. Estamos viendo precios que están creciendo según los datos que INEGI aportó. Tenemos una inflación de 7.7%, pero en alimentos, en canasta básica, la inflación es del 12,5%. Así es que la verdad es que es algo bastante complicado porque a nadie le han aumentado el sueldo 12,5%. Así es que la situación es muy difícil, la situación es complicada, hay que pagar diferentes cosas. El diablo quiere meter un asedio. Estamos viviendo, en términos de lo que les hablaba hace poco, estamos viviendo un cronos de crisis, ¿ok? Igual que la gente de Samaria, estamos viviendo un cronos de crisis. Ahora, pero hemos establecido también que hay un tiempo perfecto en el que Dios actúa poderosamente. A ese tiempo, cuando Dios actúa, cuando Dios mete la mano, cuando las cosas cambian, a ese tiempo se le llama Kairos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Nuestro cronos es crisis, pero cuando Dios mete la mano, se le llama eso un Kairos. Ahora, cuando Dios mete la mano, hay una transformación, cambia todo. Entonces las cosas, el mal se convierte por bien. Pero yo quiero preguntarte algo. Esta pregunta es muy importante para ti hoy. ¿Tú crees que un hombre puede mover a Dios para que actúe y se genere un Kairos? Yo te dije en aquella ocasión, cuando hablé de Cronos y Kairos, que en ese Kairos había que estar en el lugar preciso, en el momento preciso para ser parte, para ser el hombre de Dios en ese Kairos. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que un hombre pueda mover a Dios? Fíjate bien, escucha bien. Un hombre puede mover a Dios para que se produzca un Kairos. Yo sé que a los religiosos esto les va a retorcer el pescuezo. Los religiosos siempre van a decir, no, ¿cómo crees? Dios es soberano. Tú no puedes hacer que Dios se mueva. Tú te tienes que mover si Dios te dice que te muevas. Tú no puedes hacer que Dios se mueva. ¿Será eso verdad? ¿Qué estaba viviendo el pueblo de Dios? ¿Qué estaba viviendo este pueblo en Samaria? ¿No estaban viviendo lo que la palabra de Dios les había dicho que ocurriría? La palabra de Dios se los había dicho. Si ustedes desobedecen la ley, van a venir maldiciones.
Esta era una maldición, que se comieran a sus hijos. Estaba escrito. Cientos de años atrás estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues simplemente el diablo, el enemigo, estaba ejecutando la condenación que la ley establecía. ¿Será que un hombre puede mover a Dios para que las cosas cambien? Vamos a ver. Quiero hablarles de pensamientos. ¿Está bien? Vamos a hablar de pensamientos. ¿Qué pensaba la gente en ese momento? ¿Cuáles son los pensamientos que la historia que yo les leí arrojan? No sé si ustedes pudieron identificarlos. Están escritos ahí los pensamientos. Simplemente se los voy a empezar a destacar. ¿Ok? Primero que nada, les digo, la gente común va y busca un sitio, un lugar, a alguna persona encumbrada, alguna persona con alguna influencia o poder político, poder económico, para ver si esa persona puede ayudarle. Esta mujer dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, Señor mío. Como les dije, el rey no pudo hacerlo, pero las personas piensan que pueden acudir a alguien que les pueda dar una respuesta. Esto es un pensamiento humano, esto no viene de parte de Dios. Segundo, escuchen bien, en el verso 31, ustedes pueden ver el pensamiento del rey. ¿Ok? El pensamiento del rey es este. El origen de este problema no es interno, es externo. Yo soy incapaz de poder hacer algo, porque el problema no está dentro, el problema es de afuera, viene de afuera, o sea, yo no puedo hacer nada, pero sí presentó un culpable. Escuchen bien quién era el culpable. Verso 31. ¿Quién puede leer alguien el verso 31? Sí, bueno. Y él dijo, sí. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué pensaba el rey? ¿Qué pensaba el rey? Que la culpa la tenía Eliseo. ¿Que la culpa la tenía Eliseo? Escuchen bien, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que la culpa la tiene Dios, ¿no? La bronca es Dios. Entonces, ¿a quién me voy a echar? Pues al hombre de Dios. Así es que la culpa es de Eliseo. Ese era el pensamiento de el rey. ¿Cuántos reyes piensan así? ¿Cuántas personas en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de la aflicción, la culpa la tiene el pastor? La culpa la tiene la iglesia. La culpa la tiene, no sé, pero siempre se enfoca hacia Dios, el pastor, la iglesia. Ah, yo para qué voy a seguir ahí. Mira nada más cómo estoy. Ahora, fíjense en esto. Uno de los príncipes pensaba así en el verso 33. ¿Quién puede leer el verso 33?
Yo lo leo. Ajá. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ajá. O sea, si este mal viene de parte de Dios, es absolutamente ilógico esperar en él. Eso es lo que pensaba él. Cuando empezó la pandemia, recordarán ustedes que un montón de predicadores, incluso famosos, dijeron que Dios era el que había mandado ese virus horroroso para castigar, porque la maldad, que porque esto, que por el otro, y que Dios estaba enojado y que Dios estaba mandando esto y bla, 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 bla. Impresionante. Bueno, igualito que esta persona. Dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. O sea, Dios ha mandado este mal, entonces si Dios lo mandó, es absurdo que yo siga orando, es absurdo que yo siga esperando en Dios, si Dios es el que me mandó lo malo. ¿Cuántos religiosos piensan así? ¿Han ustedes escuchado religiosos que dicen que lo malo que están sufriendo es porque Dios se los mandó? Sí, sí lo hemos escuchado. Muchísimas veces, ¿no es cierto? O sea, Dios mandó esto, Dios mandó el otro, y cada cosa mala que le sucede, Dios es el que se los mandó para que aprendan algo. Pensamientos de gente que no conoce verdaderamente a Dios cuando están sumergidos en tiempos de crisis. Ok, ahora, pero en medio de toda esta gente con un pensamiento equivocado, en medio de toda esta gente en angustia, en crisis, haciendo ya barbaridades, en medio de toda esta gente que solamente se quejaba, desesperanzadas, había allí un hombre diferente. Ojalá y que tú seas esa persona diferente en medio de la crisis. Había un hombre diferente, un hombre que tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Quién tiene la unción? ¿Quién tiene la unción del Espíritu Santo? A ver, levanta su manita. Yo. Eso, hasta prendieron una pantalla para que se viera su mano. Ok. Y hemos conocido cuáles son los propósitos de la unción, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes cuáles son esos propósitos? Los vimos la semana pasada. Entonces, miren lo que sucedió. El ejército enviado por el rey, lo enviaron a la casa de Eliseo para cortarle la cabeza esa misma noche. El rey había sentenciado a Eliseo a morir, a cortarle la cabeza, porque él decía, él es el culpable. Pero el ungido de Dios tenía la palabra que podía cambiar toda la situación de la ciudad. Eliseo no abría su boca para quejarse de la situación en que vivía. Él no se daba por vencido. Eliseo sabía que el Dios que lo había ungido era todopoderoso y que podía cambiar completamente la situación de aquella ciudad así de inmediato. Conocía el poder de Dios. Sabía que Dios podía cambiarlo todo de inmediato. Así es que, sabiendo, creyendo que Dios es todopoderoso y que podía cambiar la situación de un momento a otro, de la noche a la mañana, entonces Eliseo se atrevió a decir esto, el verso 1. ¿Quién puede leer ese verso 1? Verso 1 del siguiente capítulo. Yo. Sí. Dale. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, un siclo, y 2 seas de cebada,
un ciclo a la puerta de Samaria. Ok, así es que el ungido de Dios declaró que los precios de la comida bajarían drásticamente para el día siguiente. ¿Cómo podría ocurrir eso? Si no había nada, si había una escasez brutal, ¿cómo podría ocurrir que bajaran los precios? El mismo mensajero del rey, lleno de incredulidad, dijo, pues aunque Dios abriera las ventanas de los cielos y cayera bendición ahora mismo, esto no podría ocurrir. Ese fue el pensamiento de ese hombre. Yo quiero que ustedes sepan algo, ¿no? El hombre, la mujer que conoce a Dios, confía en él. A ver, otra vez. El hombre, la mujer que conocen a Dios, que saben cómo es, que saben que es bueno, que saben que es poderoso, confían en él. No entran en ese pánico, en ese rollo de quejas, de incertidumbre, de hacer cosas que no deberían de haber hecho, de las cuales se van a arrepentir toda la vida de haberlas hecho. No se meten en esos rollos. Es un hombre que confía en Dios, es una mujer que confía en Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué posición ustedes han tomado si es que han estado experimentando crisis, escasez, problemas económicos? ¿Qué papel han tomado ustedes en su familia? El papel de ponerse el saco de silicio y sufrir y clamar. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Andar con su saco de silicio. El papel del rey gobernante que dice no puedo hacer nada. El papel, no sé, de aquel hombre que dijo esto viene de Dios y pues ¿para qué sigo confiando en él? O el papel de el ungido de Dios que puede soltar una palabra que cambie todas las cosas en su casa. Yuhu. Yo les pregunto, ¿qué papel han tomado ustedes? Ahí tenemos a varias personas, varios actores en esta historia. Ustedes los pueden ver. ¿Con cuál de ellos se identifican ustedes? O quizás el papel de la mujer que ya hizo barbaridad y media. Que ya se endeudó, que ya fue a ver al agiotista, no sé, el que ya fue a ver al brujo para que le resuelva el problema, ya fueron a ver a lo mejor al amigo para que les preste un montón de dinero, que se los va a estar cobrando con intereses, etcétera. ¿Qué papel han hecho? ¿Con cuál persona ustedes se identifican en esta historia? O con aquellos que sufren abnegadamente pues el mal, ¿verdad? Abnegadamente sufren el daño y dicen, pues ni modo, pues así nos tocó vivir. Así nos tocó vivir, vieja. Así nos tocó vivir. Entonces, pues aguantarse. Hay que aguantarse porque pues no hay para dónde hacerse. ¿Cuál es el papel que tú has tomado? Esta historia es fascinante porque la palabra de Dios aporta todos los tipos de personalidades aquí y nos está diciendo que cómo reacciona la gente en medio de la crisis. Yo quiero reaccionar como el ungido de Dios. ¡Yujú! Un ungido de Dios que abre su boca para hablar palabra de Dios. Un ungido de Dios que mueve a Dios. Pues escuchen bien. Un ungido de Dios que mueve a Dios. Un ungido de Dios que provoca un kairos. No esperó al kairos. No esperó a que ocurriera un kairos. No esperó a ser el hombre de Dios en el kairos.
Él promovió que ocurriera un kairos, que cambiara todo el dolor por bendición, la enfermedad por sanidad, la pobreza por abundancia, la aflicción por alegría. Él lo promovió, Él lo hizo. Yo quiero que ustedes se den cuenta, para eso Dios tenía a su ungido allí adentro. Para eso Dios tenía a su ungido ahí. Oh, wow, me encanta esta historia. Ahora, esta palabra que dio Eliseo, esta palabra que soltó, se cumplió perfectamente. Ustedes acaban de leer todo lo que ocurrió, los enemigos salieron huyendo, Jehová hizo que se escuchara un estruendo, que se escuchara gente de a caballo, que se escuchara un ejército que venía contra ellos. Todos ellos corrieron paniqueados, salieron huyendo, dejaron todas las cosas que estaban en sus tiendas, no tomaron nada, no tuvieron tiempo de tomar nada, salieron corriendo, tomaron sus caballos, algunos de ellos, y se fueron corriendo, e incluso dice la palabra que fueron dejando despojos de tan rápido que iban, se les iban cayendo las cosas, por el camino que fueron dejando despojos. ¡Wow! Así es que dejaron el campamento sin nadie y esos leprosos que estaban allí fueron y vieron y comieron y guardaron y todo lo que ustedes ya leyeron. Pero ahora, escuchen bien lo que dice el verso 16. ¿Quién lo puede leer? Verso 16 del segundo capítulo que leímos. ¿7:16? ¿Ah? Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Todos leyeron ese texto? Ok, les pregunto, ¿qué notaron de extraño en ese verso? ¿Alguien? Yo veo que Eliseo fue el que habló y aquí está diciendo que conforme a la palabra de Jehová. Bueno, eso me impacta. Exacto. Yo quiero preguntarles, ¿en qué momento Dios le dijo a Eliseo que diera esa palabra? En ningún momento. ¿En qué momento Dios le dijo, Eliseo, tengo una palabra para que tú le digas a todo el pueblo, ve y diles esto? Nunca, No, nunca. nunca. Dios nunca lo dijo. ¿Ok? Ahora, lo que sí estaba ocurriendo era el cumplimiento de la ley de Dios ejecutada, la condena a través de un enemigo. Eso es lo que sí estaba ocurriendo. Ahora bien, entonces, ¿por qué dice esa palabra, ese texto que hemos leído? ¿Por qué dice que se cumplió la palabra de Jehová? Porque Eliseo era guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Tenía la unción, ¿no? ¿Tú crees que el Espíritu Santo le dijo que hiciera eso? Pues es que él conocía a Dios, ¿no? Sabía lo que podía hacer. Él conocía a Dios. Ese es un punto importante. Él conocía a Dios. Uh-huh. Él conocía que lo que Dios quería era hacer bien. Para eso tenía la unción. La unción no es para hacer mal. La unción es para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, un manto de alegría en lugar de angustia, dice Isaías 61, ¿no es cierto? Piense bien que no dice que la unción es para rogar a Dios.
La unción no es para clamar a Dios. La unción es para ordenar que las cosas cambien. Yo sé que a los religiosos esto les cuesta mucho trabajo. Les están retiñendo los oídos a varios de ustedes. Yo sé que cuando otras personas escuchen esta palabra en el video, hasta, a lo mejor hasta se van a enojar. ¿Cómo? ¿Ordenar? ¿Que nosotros podemos ordenar qué? Nosotros podemos pedirle a Dios, nosotros podemos clamar a Dios. ¡Ah, Dios! ¿Cómo que ordenar? Eso es lo que dice Isaías 61, o sea, no me vean feo, pero Isaías 61 dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. Entonces, Eliseo lo único que hizo fue funcionar con la unción. Tengo la unción, yo acabé con siglos de maldición sobre Jericó, 530 años, ¿recuerdan ustedes? 500 años de maldición habían estado sobre aquella tierra y yo acabé con la maldición en un solo día. La unción hace cosas maravillosas. Ahora, Eliseo dice, pues voy a dar una orden. Voy a decir lo que va a suceder. ¿Ok? Yo quiero que ustedes noten algo muy importante. La palabra de un ungido de Dios, Dios está hablando. No sé si me entendieron. A lo mejor es demasiado poderoso lo que les estoy diciendo y a lo mejor hasta le están sacando. La palabra de un ungido de Dios es Dios el que está hablando. Ahora bien, el que no creyó esta palabra, el que tuvo incredulidad y dijo que no, esa persona no la disfrutó. Esa persona murió cuando todo el pueblo salía corriendo, lo pasó la turba encima de él, lo atropellaron, lo pisotearon y se murió. Esa persona no pudo disfrutar de la bendición de Dios. Pero la palabra que había dado Eliseo se cumplió. ¿Por qué? Porque la palabra que dio el ungido fue palabra de Dios. ¿No les parece esto brutal? ¿No les parece esto impresionante? No, hasta se estremecen al ver esto. Cuando yo veo esto, yo digo, wow, Dios, o sea, tú nos has dado un manto de unción que Jesucristo dejó aquí en la tierra. Yo tomo ese manto de unción y entonces tengo un poder sobrenatural en mi boca para hablar y que cosas ocurran. Esto es impresionante, esto es brutal, les vuelvo a decir. La palabra se cumplió, la dijo el ungido de Dios. ¿Recuerdan ustedes a otro ungido de Dios que dio una palabra que cambió igualmente la vida de una persona? Y este hombre inclusive hasta no estaba bien, no hacía las cosas correctas delante de Dios, pero dio una palabra y se cumplió. ¿Recuerdan a ustedes a una persona así? ¿No? ¿No se acuerdan de Elí? El sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de él? Le dijo a Ana, el Señor cumpla lo que le has pedido el día de hoy. Y
Entonces Ana se levantó creyendo en la palabra que le había dado Elí y no estuvo más triste, regresó y concibió a Samuel. Al cabo del tiempo, cuando el chamaquito ya estaba más o menos grandecito, lo llevaron para entregarlo, consagrarlo a Elí, aquí, consagrarlo a Dios en el templo, ahí donde estaba Elí, allí lo iban a dejar. Y entonces Elí le da otra palabra y dice, el Señor te conceda muchos más hijos por este que estás dejando aquí consagrado. Y entonces Ana tuvo, me parece que 5 hijos y 2 hijas más, la que era estéril, la que no podía tener hijos. ¡Wow! Esto es impresionante. No era un hombre wow, no era un hombre recto, no estaba bien, pero era un ungido de Dios. Lo que él decía ocurría. Tú eres un ungido de Dios. Dilo conmigo, yo soy un ungido de Dios. Yo he tomado el manto de la unción. Jesús lo dejó para la iglesia y yo he tomado el manto de la unción. Yo te pregunto, ¿qué has hecho con tu boquita? ¿Qué has hecho con tu boquita? ¡Yojo! Hablándoles. ¿Qué has hecho hasta este momento con tu boquita? ¿Quejarte? ¿Clamar? ¿Vociferar? ¿Acusar? ¿O te gustaría mejor abrir tu boca para anunciar cambios, para declarar cosas que van a ocurrir en tu vida? Yo quiero darte, ¿qué te parece? 1 minuto, todos los micrófonos cerrados, por favor, porque si no esto va a ser un relajo, ¿ok? Todos los micrófonos cerrados, pero quiero darte 1 minuto y que empieces a decir lo que va a suceder, el kairos que va a ocurrir, cómo Dios va a meter la mano en tu casa, cómo Dios va a meter la mano en tu vida, en tu familia, y las cosas van a cambiar. ¿Sale? Corre 1 minuto. Yo guardo silencio. Todo aquel que conoce a Dios y sabe cómo es Dios y sabe que es bueno y sabe que quiere tu bien y que sabe que es poderoso, se atreve a ordenar que ocurran cosas. La palabra que tú des, la palabra de un ungido, es palabra de Dios. Dios es el que lo está diciendo.
Esto es lo que va a ocurrir. Ya pasó el minuto. De los que tienen abierta su cámara, estoy viendo que siguen hablando. Espero que estén proclamando y no hablando ahí, platicando con alguien. Como lo dijo el sacerdote Elí, el Señor cumplirá lo que tú has hablado el día de hoy. El Señor va a cumplir lo que tú has hablado hoy. Esto es la unción. Esto es la unción. Ok. Ahora sí puedes decir unción, queremos unción. Esto es la unción. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Yo he terminado. ¿Nadie? ¿No? Bueno, les invito este próximo sábado, 9 de la mañana, tenemos nuestra oración familiar. Es el primer sábado de mayo, así es que vamos a estar orando y bendiciendo nuestro mes. ¿Sale? Entonces les invito, 9 de la mañana, oración familiar. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces, que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo. No se olviden que son ungidos de Dios. En todo momento pueden abrir su boca y cambiar las cosas. Dale. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye, bye. Buenas noches. Gracias.